Pirámide triangular. Bueno, identificamos la altura de la pirámide, que sería con la letra H, la longitud del triángulo, la longitud del lado. La mayoría de veces cuando se utiliza pirámides triangular, el triángulo que es la base es un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero donde conocemos la medida de este lado. Por ejemplo, puede ser un triángulo equilátero del lado 3, etcétera. Este L es el lado del triángulo de la base. Ahora, el volumen de la pirámide que aquí se observa se calcula con esta formulita sencilla. 1/3 del área de la base por la altura. El área de la base, como es un triángulo, vamos a utilizar base por altura entre 2, como aquí dice. Pero si la base es un triángulo, el área de la base se encuentra así, como base por altura entre 2. Esa altura H que menciona acá es la altura que tiene el triángulo, aquí acostadito. No la altura de la pirámide, porque habrían dos alturas en ese caso. La altura que tiene la pirámide representada con H y la altura que puede tener este triángulo en la base, que se lo voy a tratar de dibujar aquí con un lapicito. Digamos que esta podría representar una altura para este triángulo. Para el triángulo de la base, solamente omitan las caras laterales y como que traten de ver la de la base. Esta podría ser una altura para el triángulo. Esa también se representa con H. No va a entrar mucha confusión en eso. Bueno, a la hora de hacerlo es bastante lógico. Dice acá, encontremos el volumen de la siguiente pirámide. Esta pirámide del ejemplo 6. En este ejemplo nos dan 8 centímetros, que es la altura de la pirámide. La altura H, pero de la pirámide. Aquí la H. Y tenemos en la base un triángulo. Todo triángulo tiene su propia altura. La altura de este triángulo sería esta línea que atraviesa el triángulo, que sería de H también igual a 5 centímetros. Y la base de este triángulo, de la base, es como repetido, pero hay que hacerlo, a repetir la base del triángulo de la base. Bueno, la base de este triángulo es de 6 centímetros. Bueno, la altura para nuestra pirámide se calcula como el área, 1/3, aquí voy a ponerle 1/3, por el área de la base, ¿sí? Por la altura de la pirámide. Para calcular el volumen que queremos saber, debemos saber el área de la base. Es un dato que no se lo da inmediatamente. Es un dato que hay que calcularlo. Hay que calcularlo, sí. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Sabiendo que un triángulo es la base, entonces el área de la base va a ser igual a base por altura entre 2. La base de este triángulo es 6 por la altura de ese triángulo es 5 entre 2. 6 por 5, 30. Entre 2 toca a 15. El área de la base, 15 unidades de medida, centímetros, y es al cuadrado el área. Bueno, ya obtenido ese dato, ya el volumen es una expresión fácil de calcular. 1/3 por el área de la base, que es 15, por la altura de la pirámide, que es 8, es igual a. Bueno, ¿quieren que les dé la respuesta de una vez de esto? ¿O lo hacemos paso a paso? Porque aquí hacer esta operación no es tan difícil, ya que están hasta ocupando la calculadora, yo lo sé, ahí no me engañan, lo ocupan para hacer este tipo de operaciones. Bueno, 1/3 por 15, el resultado es 5. 5 por 8, 40. 40 centímetros cúbicos. Cúbicos, unidades de volumen. Y vamos a ver aquí que, ¿dónde están? Aquí está la respuesta. El volumen de la pirámide es 40 centímetros cúbicos, así como nosotros lo habíamos calculado.
Entonces, ay, borré. No borre, me dijeron. Aquí está, ¿ves? Es la ventaja que tenemos con Zoom. Aquí está el volumen, la formulita que empleé. Los ejercicios de esta semana con respecto a este tema son los ejercicios del literal 36, son 3 en 1. Es hacer casi lo mismo que yo les he explicado. Obvio, bueno, no es lo mismo porque no tienen los mismos números, pero solamente calcular la base y luego calcular el volumen. Para estos 3 ejercicios en que se nos dan las alturas y la base del triángulo. Bueno, ahora vamos al siguiente tema que me restaba por explicar, que es el volumen de un cono. El volumen de un cono también es sencillo de calcular con la fórmula. Bueno, ya lo voy a borrar entonces. Se fue. Entonces acá tenemos esto, el volumen de un cono, que es la fórmula 1/3 por pi, radio al cuadrado, por h, el volumen de un cono. Y aquí hay una interesante comparación entre un cono y un cilindro. Bueno, saben, si tenemos un cilindro que tiene igual radio, igual altura que un cono tiene radio porque tiene una base circular. Entonces, si tiene igual radio e igual altura, el volumen o el espacio que tiene el cilindro es 3 veces el de un cono. Es decir, que yo tome este conito y lo llene de arrocito, lo llene este conito de arrocito, voy a vertir una vez el arrocito, me va a caber otra porción, otro cono lleno de arroz, y van a caber 3 porciones de arroz exactos, si se cumplen esas condiciones, tener el mismo radio y la altura. El volumen del cilindro sería 3 veces el de un cono. Esa es la comparación. Bueno, veamos aquí un ejemplo. El ejemplo 7, que es solamente de calcular volumen, así como los ejercicios que les he colocado en el libro, para que hagan del libro. Dice aquí, encontremos el volumen de un cono de radio 3 centímetros y altura 6 centímetros. Aquí no hay que calcular de la base ni nada. La fórmula es simple, de una vez se ocupa. Es 1/3. El 1/3 es porque es la tercera parte del volumen de un cilindro. El volumen de un cono. 1/3 de pi, pi lo voy a escribir así. Perdonen por eso, porque no puedo dibujar el simbolito. Radio al cuadrado por la altura. Y ponemos aquí, volumen del cono, hoy sí cambiamos los datos, es 1/3 de pi. Pi vamos a manejarlo con una aproximación para dejar una respuesta decimal. Aunque, vamos a ver, a veces el libro no le gusta dejar respuestas en decimal. Así lo dejo. Porque más adelante van a notar que a mí ya no me va a gustar decir, bueno, ocupemos 3, bueno, pi como 3.14 o como 3.1416, sino que pi no, ni lo van a usar para hacer un cálculo, sino que pi va a dejarse así tal y como está. Es como las fracciones. Cuando uno tiene un medio, yo les digo, bueno, déjenlo en fracción porque no me gustan los decimales. Va a haber un momento que pi no me va a gustar en decimal y me va a tocar dejarlo así como está. Pero aún no es el tiempo. Solo eso quería verificar. Bueno, pi lo vamos a trabajar nosotros con 2 decimales para hacerlo más simple. Con 3.14. Aunque más números decimales, mejor va a ser la aproximación con el valor real. El radio es de 3 centímetros. Así que aquí va 3 y va al cuadrado. Por h. H que es de 6 centímetros. Sí, 6 centímetros. Bueno, y aquí lo hacemos todo. Volumen es igual a 1/3. En la calculadora se puede escribir 1/3 si ustedes quieren. No sé si aprendieron a hacerlo, cómo se escribe en una calculadora científica. Si no,
cuando ya sí corresponde al el tiempo de cómo aprender a usar la calculadora, yo se los tengo que explicar cómo escribir fracciones ahí, inclusive cómo calcular raíces y simplificar. 1/3 por 3.14 por 3 al cuadrado. Aunque yo sé que muchos ya saben cómo hacer esto, de calcular en la calculadora, de hacerlo esto en la calculadora. Vamos a ver acá. 56.54. Unos ni tengo calculadora. O sea que todo es mental. Y en el teléfono lo hacen. Vamos a poner aquí la calculadora. Lo voy a hacer así porque hay decimales y hay fracciones a la vez para multiplicar. Bueno, ¿cómo lo harían en una calculadora normal? Este se parece mucho al teléfono. Primero deberían saber cuánto es 1/3 en decimal. 1/3 es 0.33. 3 y muchos 3. Y aquí no están escritos todos, faltan, son infinitos 3. 1/3, según la expresión, por 3.14 que cambiamos por pi. Aquí entonces voy a escribir por pi, que es 3.14, por 3 al cuadrado. Ojo ahí, no voy a escribir 3 y lo voy a poner cuadrado, porque no todas las calculadoras tienen la capacidad de hacer eso. Dependiendo de lo que usen, va a salir el resultado correcto o no. Sino que primero háganlo mental esto, 3 al cuadrado es bien fácil, es 3 por 3, 9. Así que calculo primero la potencia para ocuparlo aquí. 3 al cuadrado, 9. Entonces voy a poner por 9. Y por el 6 que nos falta. Y esto es 56.52. Lo que el libro ha dicho, aproximadamente, que el libro sí aproxima aquí. Pi no sabemos con cuánto lo aproximó, si con 2 decimales o con 3, o con 4, perdón. Aquí no dice cuánto ocupan de pi, o se ocupan más cifras, pero eso es lo que hace variar la respuesta, el valor de pi que ocupemos. Y para que nosotros no tengamos resultados distintos, es decir, que nos dé así como nosotros vimos con el libro, que por decimales cambia la respuesta, vamos a tomar a pi como 3.14 y no como otro valor. Bueno, y esto se trata del ejercicio de esta semana, calcular volúmenes de pirámide. Y creo que, ¿cuáles son los que les puse? Creo que son estos primeros, donde se les doy la altura radio. Y aquí también calcula el volumen. Aquí esto me acordé que lo tenía que explicar. No es que sea un ejercicio que les voy a explicar, sino que yo puse en los ejercicios de la semana, háganme literal 40, 41, 41.1, 41.2. Es que estos dos ejercicios que ven aquí, el anaranjado y celeste, no están numerados y quedan a la deriva, sin número. O sea, si yo hubiera puesto del 41 al 42, el 41 es la respuesta a esta pregunta. El 42 es la respuesta a un ejercicio diferente, no a estos dos. Entonces quedan a la deriva. Por eso yo les puse 41.1 y .2. Son estos 4 básicamente. Bueno, y eso ya termina los ejercicios de esta semana, los temas. Y si ustedes tienen dudas, me pueden decir ahorita de estos ejercicios.